su informe. Su informe ustedes van a ver en la de los pilotos, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. Ahí. Y nosotros tenemos que mandar a la sociedad de ingenieros un respaldo. Entonces, hay un punto en el que nosotros ya no lo hacemos solos los edificios, tenemos que tener profesionales, uno experto en esto. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que manejar eso, yo tengo que saber para que él no me la esté charlando, ¿no? ¿Sí? Es lo que yo les comenté, ¿no? Yo puedo decir, él me puede decir, con 25 metros eres ingeniero, tal vez no es con 25, tal vez con 18. Y me está sacando 7 metros gratis, ¿no? Más caro. O tal vez me plantea un diámetro muy pequeño y él empieza a jugarse con los factores de seguridad por tratar de sacar menos y ganar el contrato con respecto a otra empresa. Eso también sucede. Puede ser que le aumente o puede ser que él se juegue y me baje mis factores. Tal vez yo me esté bajando también con los factores y entre los dos nos bajamos y se hunde, pues no se va a caer. La probabilidad de que un edificio se caiga, que falla de hundimiento, se llama, es unos 10 millones por los factores de ignorancia, que son los famosos factores de seguridad. Hay de todos lados, tanto en la mayorización de cargas como en la reducción de la resistencia de los materiales, ¿no? En mecánica de suelo más heterogéneo en el suelo, por lo tanto los factores son de 2, de 3, de 4 de seguridad. Entonces, este es su informe que nos está pasando. Eso lo vamos a ver cómo se calcula la resistencia por punta. Y ahí ya me está dando, ¿ven? Fíjense que aquí, que para las próximas clases, vamos a hablar de este eje 60. Ese es el número de golpes del SPT, ¿no? Correctivo. ¿Ustedes ya vieron eso en mecánica solo o no? Todos, ¿no? O la 1. La 2. La 2. Le vamos a dar un repaso. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder determinar la carga admisible, igual han visto cargas admisibles ya o no? Pero han manejado los NC, los NQ y los N gamma. De este vamos a determinar esto de acá, que son a través de la famosa correlación. Entonces tenemos que manejar el ángulo de fricción del terreno, va a salir el número de golpes con una formulación que hay. Pero para eso tenemos que corregir el número de golpes, ¿no? Después de eso, ¿qué más? En función, ¿sí?, del tipo de suelo, el número de golpes, vamos a calcular los NQ, los NC, los NQ, el N gamma y demás, ¿no? ¿Sí? Para poder entrar a las ecuaciones y determinar la tensión admisible en función del tamaño del cimiento. Entonces, este informe, fíjense que también a través del número de golpes está determinando correlaciones que nos va a servir para poder calcular la capacidad admisible del piloto, ya sea por fricción, con punta o combinación de los dos. Entonces, este es el informe que me pasan ellos. Está la clasificación del suelo, fíjense ahí, toda su justificación. Y aquí vamos a ver, aquí ya me están planteando, ¿ven? Importante, para tener cargas admisibles de 300 toneladas el piloto. 300 toneladas, yo tengo que utilizar pilotes de 80 centímetros de diámetro a 23 metros de profundidad. ¿Ven? Yo les voy a mostrar después los planos. O sea, se me va dando esto, entonces se va a ubicación. Ahí está el diámetro, profundidad, diámetro del pilote, factores de seguridad global, y esto ya me está diciendo cuánto, miren, cuánto de carga yo puedo asumir en función de la longitud. Así me lo da una empresa cochabambina, me da una curva, la curva de fricción y la curva por punta. Entonces cuando yo quiero este diámetro con 15 metros, ya entro a los 15, ya tengo cuánto por fricción y cuánto por punta tengo que aportar. Entonces aquí esta empresa me lo da por tabla. Entonces estos datos son los que nosotros vamos a aprender en esta materia, a generar y a diseñar. Ahora, este de acá es otro. Ese es el estudio de suelo. Dijimos que esta empresa la que mejor va a ser es porque tiene estándares petroleros.
Existen otras empresas que lo hacen más económico, otros mucho más caros. Hay una empresa, entonces él está haciendo una justificación diciendo que en Santa Cruz son suelos transportados, ¿sí?, por los ríos, y estas condiciones las que tienen, y normalmente son por capas estratificadas. Le dice, ¿no? Cuaternario, aluvial, fúmulo lacustre, terraza, residual. Eso no son lo que nosotros vamos a hacer. Aunque Santa Cruz sea plano, pues no. ¿Ven? De algún lugar ha caído esa cosa. Y residual es que también por el intemperismo se ha generado tan rápido que se quedó ahí parte de ese suelo original. Ahí está, esto es lo que vamos a ver para la próxima, un repaso rápido de la cuchara de Terzaghi, que es para el SPT. Y esta es la fórmula. Voy apretando otro. Este no cambia. Ahí está. Este es el que nosotros. ¿Ustedes vieron eso? ¿En mecánica solo? Si quieren nos saltamos y nos vamos a lo bueno. ¿Ah? ¿O quieren repasar? Bueno, entonces esa ecuación ahí tenemos, ¿ven? NC, NQ, N gamma, ¿no? ¿Sí? No puedo poner el nombre. Entonces, esto está en función de los números del golpe, el tipo de suelo, ¿sí?, y el ángulo de fricción, que vamos a utilizarlo por ahí para otra cosa. Necesitamos por las correlaciones que se dan con formulaciones en función del SPT, el número de golpe. Entonces, lo que nos enseñan es esto lo básico para poder tomar en cuenta. Fíjense que eso es lo máximo de explicación que coloca, ¿no? Ustedes ya han manejado la tensión admisible en función del asentamiento, o solamente han utilizado esta fórmula. Solamente esta fórmula, ¿no?, de memoria, porque nosotros tenemos que calcular cuánto es el asentamiento admisible y en función de eso limitar la tensión última. Y después de calcular la tensión última en función del asentamiento admisible, recién vamos a tener la tensión admisible con un factor de seguridad. Y lo que se hace es trabajar de que todas las zapatas tengan, o todos los cimientos tengan la misma tensión y el mismo asentamiento parejo. Inclusive las normas dicen cuánto puede variar entre ellos. Por eso en cabezales de un pilote, cabezales de dos pilotes, dice que en el caso que haya algunos asentamientos o algunos giros del cimiento, hay que amarrar los cabezales de un pilote en dos direcciones y los cabezales de dos pilotes en la dirección perpendicular al eje de los pilotes. Hay reglas para eso, porque ya se prevé, ¿ven? Entonces, pero eso tiene que ser dentro de lo admisible, los asentamientos y los admisibles en la cimentación. Entonces, eso primero vamos a pasar por la exploración del suelo, a qué profundidad, lo vamos a detallar rapidito. Iremos al SPT, ver cómo se corrigen los números de golpe, cuáles son las correlaciones, y después vamos a saltar a esto, que viene a ser cómo calculamos la tensión admisible de un suelo, y este está en función de la dimensión de la zapata. ¿Sí? ¿Por qué está en función de la dimensión de la zapata? Fíjense, ahí está P, que viene a ser el lado más corto del cimiento. Después de eso ya lo vamos a hacer un poquito más complicado, de decir, tiene que tener un asentamiento admisible, y eso condiciona ese valor. Y después vamos a hacerlo más complicado diciendo, arriba el suelo es bueno, pero abajo el suelo es malo. Entonces hay que poner la condición de asentamiento admisible de la costa, porque hay un tema ahí. Cuando nosotros hacemos los estudios, estamos hablando que hacemos de 20 metros, de 25 metros, más de eso no, porque las empresas no los quieren hacer, y nos dicen es suficiente. Y además con las cargas que llegamos a tener ahora, más que suficiente. Fíjense, hace ratito leí, ¿cuánto decía ahí? 23 metros de largo el pilote para tener 300 toneladas. Quiere decir que ese pilote aguanta 600, 800 toneladas. Cuando yo estaba estudiando este de acá, módulo es con piloto. No sé si vieron la foto. Los otros módulos son con zapatos, los más grandes, ¿no? Esto
estos cimientos con pilote se hacían con lodo bentonítico. Y yo recuerdo en esos tiempos cuando estaba en el colegio, la tensión admisible de los pilotes era 30 toneladas. Ya manejar de 30 para arriba y que vas a llegar con tanta carga, 40 toneladas por piloto. Ahora manejamos 300, 500. ¿Por qué ha cambiado tanto? Porque los métodos son diferentes. Hacer con lodo bentonítico es muy diferente a hacerlo con las barreras, que son los taladros que nosotros vemos en las obras ahora, ¿no? Entonces aquí en la universidad se hicieron los nuevos módulos, los de allá con pilotes, pero el ingeniero Montfort propuso con los cimentantes hacer pruebas de carga. Entonces se programó pruebas de carga. Como universidad podemos imaginar, había gente conocida ahí en el TIBA, se programó $20,000 en pruebas de carga. ¿De qué manera se podía estudiar? ¿Sí? La universidad puede darse esos gustos, vamos a decir, ¿no? Esa inversión. Entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta que los pilotes fabricados con ese sistema, porque entran, ¿no? ¿Sí? Comprimen, reduce la cantidad de vacío ya porque está entrando el taladro, y cuando sale ya el pilote está hecho. Es más fácil, más rápido. No tiene lodo bentonítico, es decir, que la fricción es mayor entre el suelo y el piloto. Aparte, aumenta también su fricción porque el tamaño de la relación de vacío también se redujo. Al hacer la prueba de cargas, resulta que el pilote que decíamos que daba 30 toneladas estaba en 120, en 240. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Al invertir en la mecánica, en las pruebas de carga, había 300 pilotes. Después de la prueba de carga, en el contrato decía que después de la prueba de carga se iba a remodelar la cimentación. Entonces le bajaban 100 pilotos. Entonces se hacía más económico la ejecución de la obra, gracias a las pruebas de carga. Y hacíamos 4 pilotes más uno al medio, y a ese del medio era que se lo hacía chico, y ahí está, ahí muy bien, ¿no? Con esa prueba. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en estas condiciones es que el conocimiento es básico. Partimos de un conocimiento básico y lo vamos haciendo más real. No es más complejo, ¿cierto? Sino es más real y más ajustado a la realidad, tomando en cuenta los procesos. Cuando se habla de Zapata no pasa nada. Cuando se habla de los pilotes, sí, el proceso constructivo o la ejecución de esto cambia, ¿sí?, sus capacidades. Inclusive en la reunión que tuve la semana pasada de Incotec, han hecho un aparato que hace que podamos precargar el pilote y que éste pueda soportar mucho más. Y ese aparato sí convence. Lo que ha comprado la semana pasada sí convence. Es muy buen equipo, pero no está hecho para hacerlo con barrenados, sino con los de pilote con lodo, ¿no? Entonces vamos avanzando para procurar hacer ¿qué? Economía. Porque siempre nos van a decir que tiene que ser más económico. En Brasil, por ejemplo, al que más contrataba era al que sacaba menos hormigón. En Colombia, ¿saben ustedes que se cayó un edificio, no? Torres Space más 11 personas de 20 pisos. El calculista era el segundo mejor de Colombia. Su hermano mayor era el mejor de Colombia. ¿Han visto el puente que se desarmó en Colombia? Quedó todo chueco. Otro puente que se cayó y mató un montón de gente. La ingeniería en Colombia se cayó. ¿Por qué? Porque por amistades se dio a gente que no tenía la preparación necesaria. Por eso yo le digo, no, puede ser que no tenga pinta, pero tal vez llega a ser diseñista. Pero por amistades, no es masita. Es masita, la compañera va a ser masita, por eso va a llegar a ser gente. Pero tiene que ser vivo, tiene que rodearse de gente que le rinda. Como la ministra que renunció de deporte, era una chica, ¿no? Ha entrado un cargo que no sabía. Tampoco, es un cargo político, no tiene que saber, pero tiene que ser viva, ¿no? Tiene que hacerse un equipo para que le rinda. Como sacarse fotos de bonito y andar de mienta en mienta también, pues, ¿no? ¿Sí? No ha rendido. Duró 2 años y 4 meses, algo por ahí, lo hicieron ayer. Pero lo que yo tengo que hacer es que
tengo que durar la mayor cantidad de tiempo ahí. Y cuando me salga, yo tengo que salir bien para que me llamen a otro lado. ¿No? Pues podré tener un cargo alto, tengo que saber de todo un poquito, pero tengo que conocer a la gente que sabe. Por eso les digo, hablen entre ustedes, porque cada uno se va a especializar en algo. Entonces, lo que estamos viendo acá es esta parte, un poquito. Vamos a ver cálculos reales. Yo les voy a hablar de las desgracias que a mí me han pasado o las que yo tuve que ir a arreglar, ¿no? O los pleitos a los que me han metido. Esta mañana me han dado una tratada de España de 10 minutos y una de Argentina despuésito de 27 minutos. Por una burrera que hizo un ingeniero acá en Bolivia. Y ni siquiera es mi culpa, ¿no? Ya lo solucioné porque ya se pasó eso. Pero, ¿ven? Uno tiene que manejar, si tú puedes solucionar algo, o sea, no puede llegar a caer tan bajo ese tipo, ¿no? Estamos hablando de licencia pirata y compañía, ¿no? Entonces, fíjense, el conocimiento es la clave. De nuevo les repito, si ustedes no manejan, van a dejar de ganar o van a perder dinero. Ahora, sobre esto de las profesiones que estamos viendo en la profundidad, hay un caso famoso en el libro de, ¿qué se llama el padre de la mecánica solo? ¿Saben cuál es el otro? Pues no, tiene su libro. En la parte de atrás de su libro da un caso famoso de un proyecto en Estados Unidos que se hizo 80 metros de profundidad el estudio del suelo para hacer un proyecto de condominio gigante en la orilla del mar.